Bueno, usted sabe que la semana pasada iniciamos una serie nueva sobre la familia, Hablamos la semana pasada, si usted estuvo aquí, sobre el primer matrimonio. Hablamos de la unión entre el primer hombre y la primera mujer. Vimos que Dios creó la mujer a partir del hombre para que fuera su ayuda adecuada, para que fuera su complemento, para que juntos pudiesen cumplir el mandato de Dios, de multiplicarse y de ejercer dominio sobre el resto de la creación. El domingo anterior dejamos establecido algo que es muy importante y voy a seguir enfatizando esto, y es el hecho de que Dios no creó al hombre como un ser superior a la mujer. No es así. Ambos son iguales en valor ante el Señor. Dijimos que es fundamental reconocer ese principio de igualdad entre el esposo y la esposa para poder comprender las verdades que vamos a iniciar considerando hoy por algunas semanas. Y la realidad, hermanos, es que la interpretación equivocada de los principios que Dios ha establecido para la familia y particularmente lo que compete al rol de la mujer, de la esposa dentro del matrimonio, ha producido abusos en el seno de la familia por parte de los esposos. Dichos abusos ignoran el principio de igualdad que acabamos de hablar entre hombres y mujeres respecto de su valor ante Dios. O sea que voy a repetir esto una vez más: el hombre no es más que la mujer, no es más que la mujer. Ahora, la mujer tampoco es más que el hombre. Sí existe una diferencia de función entre el hombre y la mujer dentro del contexto del matrimonio, pero ningún esposo es más que la esposa y ninguna esposa es más que el esposo. Espero que usted esté de acuerdo conmigo en que Dios es un Dios sabio, ¿cierto? Sabiduría plena, absoluta tiene Dios, el Señor. Y a través de su palabra, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Dios es un Dios que da instrucciones. Dios es un Dios de instrucciones y es un Dios de detalle. Le voy a dar algunos ejemplos. Recuerda la historia de Noé, por ejemplo. Cuando el Señor manda a Noé a construir el arca, le da instrucciones específicas de cómo construir el arca. A Moisés, el Señor le dio instrucciones muy detalladas, por ejemplo, cuando le mandó a construir el tabernáculo, el templo móvil, cuando Israel estaba en el desierto, instrucciones al detalle de todo, hasta de las vestiduras de los sacerdotes, todo en perfecto detalle. Dios dio instrucciones a través de los mandamientos que le dio a Israel, leyes que contenían en gran detalle. Y si no las ha leído, léalas en gran detalle, lo que los israelitas debían hacer para andar conforme a la voluntad de Dios. Dios dio instrucciones muy claras a Israel para que pudieran apropiarse de la tierra prometida, tomar la tierra prometida. La historia, o probablemente una de las historias más famosas, es la toma de Jericó. Usted la conoce, ¿no? Le dice el Señor al pueblo de Israel que tienen que dar una vuelta alrededor de la muralla durante 6 días, pero cuando llega el 7º día, entonces deben dar 7 vueltas con trompetas, y cuando los sacerdotes que iban adelante tocaran las trompetas y mantuvieran un sonido de la trompeta estable, entonces el pueblo debía gritar y las murallas se iban a caer, y eso fue justamente lo que pasó. La muralla se vino abajo. Dios es un Dios de instrucciones, Dios es un Dios de detalle. Imagínese construir un arca cuando no había llovido sobre la tierra. Yo supongo que las personas que vieron a Noé construir el arca decían: este está loco, este viejo está loco. Lo ridiculizaron seguramente. ¿Qué pensar del tema de Jericó? Imagínese usted algún ejército que hubiese podido, hipotéticamente, que hubiese podido ver o conocer la estrategia de Israel. Hubiera dicho: no, estos son unos ridículos. El punto, hermanos, es que las instrucciones de Dios, escuche lo que le voy a decir, muchas veces no tienen sentido para los incrédulos, pero siempre representan bienestar para nosotros. Dios ha dado instrucciones claras con respecto al funcionamiento de la familia, instrucciones que en nuestro día han quedado
altamente olvidadas. Y como consecuencia de esto, ¿qué ha pasado? Lo dijimos la semana anterior. La sociedad se va desmoronando, se ha ido desmoronando poco a poco. Hemos dicho que la familia es la base de la sociedad. Hablamos de eso la semana pasada. El designio de Dios para la familia sigue vigente, no es obsoleto. Alguien podrá pensar, no, esto fue escrito hace muchos años, ya no tiene relevancia. Bueno, no es así. El designio de Dios para la familia es completamente relevante y de hecho, es la única forma, es la única receta que asegura el funcionamiento correcto de la familia. Vamos a iniciar en esta mañana considerando el designio de Dios para la esposa cristiana, para la mujer creyente en el contexto del matrimonio. Y algo que debo decir antes de leer el texto es que estos principios, y se los dije la semana pasada, solamente pueden ser seguidos por personas que han recibido la vida de Dios a través de la fe en Cristo. Nosotros no le podemos pedir a un hombre que sea el esposo que Dios manda que sea si ese hombre no conoce de Cristo. Nosotros no le podemos pedir a una mujer que sea la esposa que Dios quiere que sea si esa mujer no conoce de Cristo. O sea que es importante tener eso en cuenta. Solo en Cristo la mujer puede ser la esposa que Dios llama que sea. Solo en Cristo el hombre puede ser el esposo que Dios quiere que sea. Solo en Cristo los hijos pueden ser los hijos que Dios quiere que sean, y solo en Cristo los esposos pueden ser los padres, o podemos ser los padres que Dios quiere que seamos. O sea que sin Cristo lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver en las semanas que vienen no tiene sentido, no funciona, no se puede aplicar. El pasaje que vamos a considerar a lo largo de estas semanas está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una porción ligeramente larguita, no es tan larga, pero un poquito más larga que o sea, no la podemos hacer en un mensaje solamente. Hoy vamos a estudiar solamente un verso, el verso número 22 del capítulo 5, pero vamos a ponernos en pie para leer el pasaje completo que vamos a estar considerando durante estas próximas semanas. Efesios 5, verso 22 a Efesios 6, verso 4. Efesios 5, 22 a Efesios 6, 4. Allí usted encuentra el designio de Dios para la familia. Dice el Señor, si ya lo tiene en sus Biblias, me encanta ver a la gente leyendo sus Biblias, qué lindo, qué lindo. Vamos mejorando, qué bueno. Dice el Señor, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pueden tomar asiento. Hermanos, estas palabras que acabamos de leer representan la perfecta voluntad de Dios
La perfecta voluntad de Dios para la familia. Como les dije, hoy nos vamos a enfocar en el verso 22 solamente, que habla de la esposa creyente y su relación con el esposo. Y como también lo dije al inicio, creo que para mí es importante enfatizar esto, es de vital importancia comprender este verso de una manera correcta para no dar lugar a abuso de parte de los esposos. Antes de iniciar a considerar el verso de hoy, es necesario volver a Génesis, volver al inicio, como lo hicimos la semana pasada. En el libro de Génesis vemos el relato de la creación del hombre y de la mujer. Tras haber creado al hombre, el Señor le asigna ejercer una posición de dominio, una posición de liderazgo sobre toda la creación. Antes de que existiera la mujer, el Señor le da nombres a todos los animales. Y es a partir de Adán que Dios forma a la mujer. Eso lo hablamos la semana anterior y es importante tenerlo en cuenta para entender lo que viene. Recuerde, Dios creó del polvo de la tierra a todos los animales y al hombre, pero a la mujer la creó a partir del hombre, a partir de Adán. Una vez la mujer fue creada, Adán afirma estas palabras en Génesis 2:23. Él dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Creo que es evidente que el hombre ejerce desde el inicio una posición de liderazgo sobre la creación, incluyendo un liderazgo sobre la mujer. Ella proviene de él. Y recuerde, si usted estuvo la semana pasada, ella es creada como una ayuda para el hombre. Ese punto es importante. Dios creó adicionalmente al hombre físicamente más fuerte. Se me viene a la mente, no me gusta hablar de política en la iglesia, pero hoy voy a hacerlo un poquitico. Esta semana usted de repente supo, la semana pasada, que el presidente Trump firmó un decreto prohibiendo que los hombres estén en deportes de mujeres. Eso es sentido común. Yo no sé si usted se acuerda, en el año pasado en los Olímpicos hubo una boxeadora italiana, recuerdo una boxeadora italiana que creo que era campeona, tremenda, y le tocó contra un tipo, y el tipo en cuestión de segundos le rompió la cara a esa muchacha, se tuvo que retirar llorando de la pelea. Es una realidad que el hombre físicamente es más fuerte que la mujer. Pero es más fuerte que la mujer, escúcheme, para cuidar de la mujer, para proteger a la mujer, no para ser su verdugo. El esposo no es el verdugo de la mujer, el esposo es el protector de la mujer. Es inconcebible que un esposo abuse físicamente a su esposa. Yo espero que eso no pase aquí. Es inconcebible. Y quiero decirle que la persona que hace eso le va a dar cuentas a Dios. Ellas, nuestras esposas creyentes, son hijas de Dios. Si usted tiene hijas, usted pastor que tiene hijas, nosotros los que tenemos hijas, no se metan con nuestras hijas. No se metan con nuestras hijas. Por eso les dije la semana pasada, a las mujeres se les respeta. El tipo de liderazgo que el hombre está llamado a ejercer en el matrimonio es justamente eso, es amar a su esposa, es cuidar a su esposa, es direccionarla, es protegerla. Pero ¿qué pasó? Vino el pecado y esa relación entre hombre y mujer fue completamente trastornada. Cuando Eva decidió escuchar a Satanás, piénselo, ella tomó una posición de liderazgo que no le correspondía. Ella no consultó con Adán, simplemente tomó la decisión de tomar el fruto, probar el fruto prohibido y luego se lo dio a Adán. Adán no ocupó el lugar de liderazgo que le correspondía. Por lo menos debió no haber aceptado eso si ella ya lo había tomado. Pero no fue un líder Adán. No lo fue. Adán se dejó llevar por su mujer.
¿Y qué pasó? Vino la reprensión de parte de Dios. Aquí aprendemos un principio muy importante. El pecado siempre, no a veces, pero siempre tiene consecuencias. Siempre. Entonces vino la reprensión de Dios, la cual es importantísima, hermano. Ponga atención. Es muy importante la reprensión de Dios para poder entender lo que sigue en el pasaje de hoy, que nos compete hoy. Primero el Señor maldijo a Satanás, ¿se acuerda? Lo maldijo. Le dijo que iba a comer tierra durante toda su vida. ¿Sí? Y le dijo que iba a poner enemistad entre él y la mujer, pero todo esto que usted sabe. Maldijo a Satanás. Pero luego se dirige a la mujer y al hombre. Y miren las palabras que Dios le dirige a la mujer. Génesis 3:16. Producto de la caída en pecado, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Luego le dice, con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Hay tres consecuencias. Hay tres consecuencias como resultado de la caída en la vida de la mujer. La primera, muy simple, yo estoy seguro que las madres que están aquí pueden dar fe de que tener hijos duele. ¿Sí? Esa es la primera. Eso nos hace pensar que si no hubiese sido por el pecado, las mujeres tendrían hijos sin dolor. Mire la segunda consecuencia, es muy importante para entender todo esto. El Señor le dice a Eva, con todo, tu deseo será para tu marido. Yo recuerdo que cuando yo leía esto, yo pensaba que eso tenía que ver con la parte sexual. No tiene nada que ver con eso. Esta frase es importante entenderla y para poder entenderla hay que ir un poquito adelante. Génesis 4:7. Antes de que Caín matara a Abel, ¿usted recuerda la historia? Antes de que Caín matara a Abel, el Señor le dice estas palabras en Génesis 4:7. Le dice, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, escuche, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Esto es interesante. La palabra traducida como deseo es la misma en Génesis 3:16 y en Génesis 4:7. El deseo del cual se habla aquí tiene que ver con dominio, deseo de dominar. Dios le dice a Caín que el pecado tiene un deseo de dominarlo a él. Y en la misma forma muchos estudiosos piensan, y yo me adhiero a esa posición, de que cuando el Señor le dice a la mujer en Génesis 3:16, con todo tu deseo será para tu marido, tiene que ver con un deseo que surgió en la mujer a partir de la caída de dominar, de tomar una posición de liderazgo dentro del matrimonio. Dios había diseñado el matrimonio, repito, como un espacio en el cual el hombre ejercía un liderazgo basado en el cuidado, en la protección de su mujer, así como en la cooperación mutua entre ambos. Pero ahora la mujer iba a desear tomar para sí otro tipo de liderazgo, buscando dominar a su esposo e iniciando algo que lo vemos hasta el día de hoy, la batalla por el dominio en el seno del matrimonio. Le voy a decir algo. Esto que le voy a decir es una realidad. Cualquier matrimonio sin Cristo, todos e incluso algunos con Cristo, pero todo matrimonio sin Cristo muestra estas características. Todo. ¿Cómo iba a responder entonces el hombre a dicho intento? Es lo siguiente que le dice el Señor a Eva. Le dice, y él tendrá dominio sobre ti. Resulta que ese dominio ya no es el dominio anterior de el liderazgo amoroso y de cuidado. Este ya es un dominio que tiene una connotación represiva, una connotación tiránica. ¿Cuál es la conclusión de esto? Por efecto de la caída en pecado, la mujer buscará usurpar el lugar de autoridad del hombre y en respuesta el hombre la va a tratar con dureza. Y eso es lo que vemos. Ese es el día a día en los matrimonios.
Ninguna de esas dos cosas son consecuentes con el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Ni la sublevación de la mujer, ni la tiranía del hombre. Ambas cosas están fuera de orden. En el pasaje de hoy, en el que nos compete hoy, y en los que vamos a ver las próximas semanas, como les dije, vamos a ver instrucciones de Dios para restaurar la relación matrimonial que se vio negativamente afectada tras la caída. En los 3 primeros capítulos de Efesios, el apóstol Pablo nos presenta la parte doctrinal del cambio nuestro, de lo que ha pasado en nuestra vida como creyentes. Pablo argumenta, por ejemplo, en el primer capítulo, en el verso 4, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿recuerda? Para ser santos y sin mancha. Luego en el verso 5 dice una maravillosa verdad: hemos sido adoptados como hijos a través de la fe en Cristo. Luego en el capítulo 2, verso 1, dice que hemos recibido vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el capítulo 2, verso 19 dice que ya no somos extraños, pero ahora somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Todo esto es teológico, es la parte doctrinal de la realidad del cambio cuando una persona viene a la fe en Cristo. Ahora, cuando entra en el capítulo 4, Pablo entra en la parte práctica. ¿Cómo ponemos en práctica? ¿Cómo vivimos a la luz de estos cambios que Dios ha producido en nosotros? El apóstol explica cómo debemos vivir a la luz de nuestra vida nueva. Y esto que les digo es importante porque lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es a la luz de justamente eso. Por eso es que estas indicaciones, esas instrucciones son para la mujer cristiana, para el hombre cristiano, para el hombre y la mujer que han sido transformados por el poder de Dios. Él nos da la capacidad, hermanos. De pronto alguien dirá aquí, no, es que esto es muy difícil y no se puede. No, sí se puede. El Señor nos da la capacidad para ser obedientes. Escuche lo que le voy a decir. Cuando no somos obedientes no es porque no podamos, es porque no queremos. ¿De acuerdo? Es porque no queremos. O sea que hoy vamos a hablar de estas instrucciones para aquella mujer que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. La esposa creyente que tiene la capacidad para seguir la instrucción que Dios da con respecto al rol que ella ha de cumplir en el matrimonio. Entonces, iniciamos con el verso, no sin antes decir que lo que vamos a hablar hoy es absolutamente ridículo, va a sonar absolutamente ridículo para cualquier mujer que no conozca de Cristo. Ridículo, es una ridiculez. Verso 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. No entren en pánico, mis queridas hermanas, no se me paniqueen, como dicen por ahí. Antes de que ustedes entren en pánico, yo quiero decirles que esta instrucción que acabamos de escuchar es un aspecto particular de una instrucción general que encontramos en el verso anterior, que es el verso 21, se los voy a leer. Mire lo que dice Pablo en el verso justamente anterior. Pablo escribe, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Ok? Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Cuál es la conclusión? Todos debemos someternos unos a otros en diferentes medidas. De hecho, en el idioma original, el verso 22 no contiene las palabras estén sometidas. Mire cómo lee el texto o cómo leería el texto en el idioma original. Versos 21 y versos 22 sería algo así. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus propios maridos como al Señor. Dese cuenta que cuando lo vemos de esa manera, ya vemos más la conexión del verso 21 con el verso 22 y entonces entendemos que la sumisión de la esposa es tan solo un aspecto de la sumisión que debemos mostrarnos todos unos a otros. ¿Estamos de acuerdo? Ese punto es muy importante, muy importante. En 2 semanas vamos a ver cómo el esposo cristiano está llamado a someterse a su esposa. Quiero decirle a los señores que en Efesios 5, Pablo dedica más tiempo, mucha más tinta a lo que nos compete a nosotros como esposos. O sea que mujeres tengan paciencia, tranquilas, que a estos hombres nos viene también el consejo del Señor. A todos nosotros.
Entonces regresamos al verso 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa? Necesitamos saber qué significa esto. Y para eso voy a valerme de las palabras de un teólogo puritano llamado Richard Baxter, un gran teólogo, que calificó la sumisión de la mujer con estas palabras. Dice, es un acto voluntario de amor y respeto, reconociendo el liderazgo del hombre ordenado por Dios. Este hombre, Baxter, escribió un libro, se llama Un Directorio Cristiano. Y allí en el libro, entre otras cosas, toca el tema de las relaciones matrimoniales y habla del rol de la mujer cristiana en el matrimonio. Y fíjese lo que él dice, aclara que la esposa, escúchenme, no es una esclava, ni debe ser tratada con dureza. También argumenta Baxter que la sumisión de la mujer en el matrimonio es un reflejo del orden divino. Por eso hablamos de Génesis primero. Es un reflejo del orden divino, pero siempre dentro del contexto del amor y la justicia, que hay un punto importante. Por ejemplo, si su esposo le está pidiendo a usted que usted haga algo que usted sabe que está en contra de las leyes del Señor, en otras palabras, si su esposo la está llamando a pecar, usted se para de frente y le dice, no Señor, yo no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Primero obedecemos al Señor. Baxter anima también a las esposas, muy importante, a ser sabias y edificadoras en su hogar. ¿Se acuerda lo que dice Proverbios? La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Edifica su casa. ¿Cómo? Apoyando a su esposo en el temor de Dios. No permitiendo que el matrimonio se convierta en una relación de abuso y de dominación. Yo creo que está quedando claro que lo que está hablando Pablo no implica que el esposo puede tratar a su esposa como quiera. Espero que eso quede muy claro, hermanos. Espero que eso quede muy claro hoy, porque no es así. El abuso, ya lo dijimos, no tiene lugar en el matrimonio. No tiene lugar en el matrimonio. Los esposos tenemos un llamado a cuidar a nuestras esposas. Ahora, ese sometimiento de las esposas creyentes, dice Pablo, es a sus propios maridos. Y eso es interesante. Porque fíjese que habla de la relación de pertenencia que hay entre el esposo y la esposa. La mujer se somete a su propio marido. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:4 con respecto a esa relación o ese sentido de pertenencia entre el esposo y la esposa. Dice Pablo, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. En otras palabras, el esposo es de la esposa y la esposa es del esposo. Y el Señor le pide a la mujer que se someta a su esposo, al hombre de su propiedad. Básicamente esa es la idea. Ahora, ese sometimiento, y esto es vital, mujeres que lo entiendan, ese sometimiento es una expresión del sometimiento hacia Cristo. Por eso el verso dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. ¿Cuál es el punto? Ese sometimiento mutuo entre hombre y mujer, pero en este caso de la esposa hacia su esposo, es un reflejo de su sometimiento hacia Cristo. Es un acto de reverencia de parte de la mujer hacia Cristo. ¿Sí? Piensen en esto como yo le llamo el filtro en las relaciones personales y en todo en la vida. Pero si estamos hablando en la relación matrimonial, yo pienso en Dios como un filtro. Todo tengo que pasarlo por el filtro. Al final del día no se trata de lo que yo hago necesariamente con la persona, sino lo que estoy haciendo con Dios a través de la persona. Es el filtro. Es esa reverencia a Cristo la que hace que la mujer se someta a su esposo. Reverencia al Señor Jesús. ¿Cuál es nuestro objetivo primordial como creyentes? Si yo le pregunto, ¿cuál es el objetivo principal de nosotros como creyentes? Yo le digo, darle gloria a Dios. O sea, nuestra vida está hecha para glorificar al Señor. Bueno, la esposa cristiana
que cumple con estas instrucciones está glorificando al Señor a través de su sometimiento, como lo está diciendo la palabra del Señor. Ahora, alguien podría pensar, bueno, pero hay que tener cuidado, y es cierto, no podemos sacar una teología de un verso. Alguien podría decir, no, pero hay que tener cuidado, que esto está solamente en este verso. No está solamente en este verso. Les voy a leer algunos. Tito 2:5. Pablo le escribe a Tito y le exhorta a motivar a las esposas, escuche, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, y luego dice, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, le dice Pablo a Tito. Luego en Colosenses 3:18, nuevamente Pablo da una instrucción breve a las esposas, bien simple: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. De pronto alguien dirá, pero bueno, es puro asunto de Pablo. Bueno, Pedro también, primera de Pedro 3:1, escribe las siguientes palabras: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Escuche, esto es vital, este texto. Estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ojalá tuviéramos tiempo para exponer ese texto, pero ahí hay grandes implicaciones en lo que acabamos de leer, en ese texto de Pedro. ¿No tenemos el de Pedro? ¿No está? ¿No? ¿En la pantalla no está el de Pedro? Lo voy a volver a leer, porque quiero que lo escuchemos. Mire, Pedro dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y mire lo que sigue: de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Cuál es la implicación de esto? Escúcheme, hermanas. La sumisión que el Señor pide, la sumisión bíblica de la mujer cristiana en el contexto del matrimonio, es independiente de si su esposo es creyente o no creyente. Ese es un punto muy importante. Pedro dice aquí que la conducta de la esposa creyente puede ser utilizada por el Señor para que eventualmente ese hombre incrédulo venga a conocer a Cristo a través de la conducta piadosa de su esposa. Usted imagínese un hombre incrédulo viendo a Cristo todos los días a través de su mujer. Esa conducta puede llevar a que el esposo un día quiera venir a la iglesia, escucha la palabra y el Señor le da el don de la fe, y ese hombre pasa de muerte a vida. En parte gracias a la obediencia y la conducta piadosa de esa mujer. Esa sujeción voluntaria de la mujer creyente al liderazgo del hombre es un acto, les digo, de reverencia a Cristo. Ahora, otro punto interesante: esa sujeción también es independiente. Escuche esto: de cualquier ventaja que la mujer pueda tener intelectualmente, capacidades. Hermanos, es una realidad. Hay mujeres que son más inteligentes que los esposos. O sea, no significa que todos los hombres son más inteligentes que las mujeres. Hay muchas mujeres que son más inteligentes que muchos hombres. Y se dan casos. Es normal que en el contexto del matrimonio la esposa sea más inteligente que el esposo, esté mejor preparada, tenga más estudios, lo que sea, tenga más capacidades naturales. Aún así, el Señor llama a la mujer a honrar el lugar de liderazgo de ese hombre en el seno del hogar. Voy a tratar de explicarle de manera práctica cómo puede aplicarse esto en la práctica, ¿no? Porque suena un poco así, de repente no lo podemos de pronto entender muy bien, pero traté de ver algunos ejemplos prácticos para ver cómo aplicar esto. Entonces, uno, por ejemplo, tiene que ver con decisiones. Todos tomamos decisiones en la vida y en los matrimonios siempre habrá decisiones que tomar. Hermanos, los hombres que estamos casados, el pastor Diego, que tiene 60 y pico de años casados, segurísimo va a estar de acuerdo conmigo en que la mujer tiene una perspectiva de las cosas que nosotros no tenemos. Yo no sé, pastor, si a usted le ha pasado 1.000.000 de veces que Mirellita le deja y le hace ver cosas que usted no vio. A mí me pasa con Paola todo el tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? La mujer tiene una perspectiva que nosotros no tenemos y
A mí me pasa con mi esposa muchas veces, cuando hay que tomar una decisión, nosotros hablamos, siempre hablamos, y ella muchas veces me hace ver cosas que yo no veo. Esa es una realidad. Esa perspectiva de ella es esencial, realmente es esencial para mí, y siempre considero tus palabras. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora bien, escuche, que diga que no, ¿no? Que diga que no. Habiendo dicho eso, hermanos, la responsabilidad de la decisión final no es de ella. La responsabilidad de la decisión final no es de ella, porque el Señor no le va a pedir cuentas a ella por nuestra familia. El Señor me va a pedir cuentas a mí por mi familia, no a ella. Yo tengo que darle cuentas al Señor de nuestra familia y de la manera como yo ejercí el liderazgo que Dios me entregó. Ahora, hay decisiones que generan conflicto, ¿no es así? ¿Cuándo hay decisiones que generan conflicto si estamos hablando del matrimonio? Bueno, simple y llanamente cuando el esposo y la esposa no están de acuerdo. Ejemplo, vamos a ver si este ejemplo ilustra lo que quiero decir. Suponga usted que su esposo le dice que está considerando mudar a la familia a Nueva York porque le ofrecieron un nuevo trabajo. Resulta que usted está aquí feliz de la vida. A usted le gusta Miami, le gusta el calorcito de Miami, le gusta su iglesia, la familia está estable, la familia está bien. Usted no quiere irse a Nueva York. Usted no quiere irse a soportar meses de frío en Nueva York y empezar de nuevo allá. ¿Qué hace? Bueno, aplicando lo que estamos viendo ahora, usted debe brindar su opinión y sus razones por las cuales usted no quiere mudarse. Usted debe decirle a su esposo por qué usted piensa que la familia está mejor en Miami. Usted incluso puede pensar que es un error mudarse e incluso puede tener razón. Incluso usted puede tener la razón de que es un error irse de Miami. ¿Cuál es la actitud correcta del corazón en ese caso? Escúcheme, no buscar imponer su voluntad. Esa es la actitud correcta del corazón. Usted da sus razones, da su opinión, pero entonces descansa en el Señor. Descansa en el Señor sabiendo que usted hizo lo que Dios le pide que haga. En otras palabras, usted de alguna manera se lava las manitas. Y la responsabilidad de esa decisión, querida hermana, no es suya. Si las cosas salen mal y usted tenía razón, la responsabilidad es de su esposo. Eso es parte de ser líder. Asumir responsabilidades por errores. Ese es un ejemplo, hermanos. Simple y llanamente es un ejemplo. Estamos casi terminando. Dios en su sabiduría ha establecido autoridad en la sociedad. En todas las instancias de la sociedad hay autoridad. Imagínese usted que nosotros como ciudadanos, hiciéramos lo que nos da la gana. Imagínese que nosotros no tuviéramos que someternos a la autoridad y el liderazgo de nuestros gobernantes. Quiero decirle que estamos llamados a someternos a la autoridad de nuestros gobernantes, nos gusten ellos o no. O sea, ese cuento de que no, es que el gobernador no me gusta o el presidente no me gusta y por eso no voy a hacer lo que dicen. No, hermanos, tenemos la obligación de someternos a nuestros gobernantes, nos gusten ellos o no nos gusten ellos. A los que les gusta el fútbol, Jaimito, este va para ti. Imagínese usted un equipo de fútbol que no se somete a la autoridad y al liderazgo del director técnico. Ricardo Ulloa, él ha trabajado con niños y es director técnico de fútbol. Imagínese usted un grupo de niños que tiene un director técnico y nadie le hace caso de lo que dice Ricardo. Todo el mundo hace lo que le da la gana. No hay equipo de fútbol. No hay equipo de fútbol. Imagínese usted un ejército que hace lo que le da la gana y no sigue las indicaciones y el liderazgo del comandante. ¿Sabe qué pasa cuando no hay autoridad? Caos. Pasa en los colegios. Imagínese usted un colegio donde el profesor no tiene autoridad, no hay liderazgo y los niños hacen lo que les da la gana. Yo era profesor
Y en algunas ocasiones de repente entraba uno a un salón a buscar niños, lo que sea, y no sé si a ti te ha pasado en el colegio, y estaban esos muchachos enloquecidos, y la maestra por ahí sentada así. Donde no hay autoridad, hay caos. Quiero decirle que Dios ha establecido que el hombre ejerza la autoridad y el liderazgo en la familia. Y repito, todo esto está enmarcado dentro del respeto mutuo. Una vez más, ya no sé, lo he dicho 20 veces. Debo insistir, el llamado de Dios a la esposa a sujetarse a su marido no le da al marido el derecho de tratarla como quiera. Y digo eso particularmente porque ustedes y yo, la gran mayoría de nosotros, venimos de países donde la cultura es una cultura machista. Una cultura machista. Hermanos queridos, yo no quiero nunca escuchar que usted está maltratando a su esposa. Porque si lo sé, créame que lo voy a reprender. Duramente. Porque eso no puede ser. El próximo domingo no, en 2 semanas vamos a ver lo que Dios exige de los esposos. Y nos vamos a dar cuenta que el maltrato y el sentido de superioridad son contrarios completamente a las disposiciones del Señor. La próxima semana vamos a considerar versos 23 y 24, en los cuales Pablo explica la razón por la cual la esposa ha de estar sujeta a su marido, y también vamos a ver que Pablo establece una relación entre el sometimiento de la esposa a su esposo y el sometimiento de la iglesia a Cristo. Va a ser muy interesante la próxima semana, un poquito más teológico que lo de hoy, pero va a ser muy interesante, hermanos. Vamos a orar y le doy gracias a las damas porque ninguna se me paró y se me fue. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra y por las instrucciones que tú nos das para la vida, para la familia. Señor, ayúdanos a someter nuestros corazones a ti. Ayúdanos a recibir estas instrucciones como personas que reconocemos tu autoridad sobre nosotros, tu sabiduría plena sobre la nuestra. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Yo te pido que a través de esta serie, nuestras familias, las familias de esta iglesia, sean fortalecidas. Que a través de esta serie, Señor, tú nos des todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos aplicar estos principios, porque eso es lo que son principios, son instrucciones detalladas, que si nosotros las aplicamos siempre van a tener un resultado positivo para nuestra familia. Ayúdanos a creer lo que estamos escuchando, ayúdanos a someter nuestros corazones a ti. Y permítenos, Señor, que a través de esta serie, los esposos y las esposas, los hijos y los padres, cumplamos todos la función que nos corresponde en el seno de la familia. Ayúdanos a ser humildes de corazón, Señor, y a recibir esta instrucción con un corazón dispuesto en Cristo Jesús. Amén.